Hola, hola, hola a todos. Feliz y bendecida mañana. En este caso, bendecida tarde, bendecida noche, bendecido día. No sé, depende de dónde me escuches y en qué momento. Qué bueno, una vez más tengo el privilegio de traer la palabra de Dios. Gracias a su misericordia, gracias a su bondad, gracias a su amor. Y qué bueno que te tomas este tiempo para recibir lo que Dios tiene para ti hoy, a través de mí, que espero de verdad que me voy a dejar usar y espero que el Señor haga su obra a través de mí. Amén. Y para comenzar, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque una vez más, Señor, estoy aquí, mi Dios, para tu gloria, Señor. Este privilegio que tú me das de transmitir tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque a pesar de mí tú me usas, Señor. Porque a pesar de mí tú obras a través de mí y en mí también, Señor. Que esta palabra nos transforme, Señor, que esta palabra nos renueve, nos restaure, Señor, en este momento, Señor. Declaro que toda distracción, toda confusión, todo engaño y todo lo que pueda pervertir de alguna manera esta palabra está fuera en el nombre de Jesús y todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu está listo a recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios. Obra como tú quieras, Espíritu Santo. Muévete con libertad, manifiéstate con libertad, transformándonos hoy como tú quieras hacerlo. Esperamos en ti, Señor. Nos deleitamos en ti, Señor. Y sabemos que tú concederás las peticiones de nuestro corazón. Gracias, Dios. Toda la gloria y la honra es para ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, como siempre me gusta dar un pequeñito resumen del mensaje anterior. La vez anterior, el mensaje lo titulamos Merecedores o Bendecidos. ¿Somos merecedores o somos bendecidos? Y realmente finalizamos o todo el mensaje se basa en reflexionar si somos merecedores y por lo tanto tenemos el derecho de reclamarle a Dios porque merecemos lo que pedimos, o si somos bendecidos por su misericordia ya que Él nos hizo y nos ha hecho y en todo momento seremos merecedores, pero por lo que Él hizo por nosotros. Y por lo tanto, si no tenemos algo, tenemos que reclamarlo a nosotros mismos y a lo espiritual que lo tenga bloqueado. Entonces, reflexionamos en eso, por supuesto, al final nos dimos cuenta de que la realidad es que Él nos hizo merecedores de muchas cosas, mucho más de lo que creemos, ¿verdad? Y que una de las cosas que debemos hacer es esperar pacientemente sabiendo que en su tiempo es perfecto y que Él da todo en el momento exacto. Él no tarda ni se adelanta. ¿Amén? Esto es solo un resumen. Si quieren ver, les gustaría. Yo sé que van a recibir, si no lo han visto, van a recibir este mensaje, así que los invito a que lo vean. Y si ya lo vieron, lo pueden repetir para que les quede más grabado. ¿Amén? Y hoy, el mensaje de hoy se titula La fe como estilo de vida. Este mensaje, cuando lo estaba preparando, estoy leyendo ahora el libro de Santiago. Sentí empezar a leer el libro de Santiago. Y entonces, cuando iba a preparar el mensaje, estaba leyendo el capítulo 2. Y yo dije, bueno, Señor, vamos a ver qué me quieres decir aquí. Si aquí está lo que quieres que hable el domingo, el mensaje. Y realmente me pareció que el Señor me decía que era así. Y además busqué unas notas que yo tenía de unos días anteriores antes, que ya me gusta anotar cuando siento algo que el Señor me dice para preparar un mensaje, y algunos tenía que ver con este mensaje, y dije, bueno, vamos a hablar de esto, y empecé a prepararlo guiado por el Señor, así que sé que va a ser de bendición, ¿eh? Entonces, la fe, ¿qué es la fe? Ahí está la definición bíblica que de verdad es espectacular, y aquí la tengo en tres versiones. En la Reina Valera 60 dice, en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el mismo verso, Hebreos 11:1, en la Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. O sea, la fe demuestra la realidad, lo que realmente es de lo que estamos esperando. Es lo que evidencia las cosas que no podemos ver. Y en la versión, traducción al lenguaje actual, dice, confiar en Dios, esto es fe, ¿verdad? Confiar en Dios es estar totalmente seguro
de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Entonces, wow, es impresionante, de verdad, cómo el Señor define lo que es la fe en su palabra, ¿no? Y como les dije, estaba leyendo el libro de Santiago, pero la definición la busqué en hebreo, ¿verdad? Pero en Santiago 2 del 1 al 4 es donde empezamos a ver cómo es eso de que sea la fe un estilo de vida. Cómo es eso de que nuestro día a día esté lleno de fe. Entonces, Santiago 2 del 1 al 4 dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, dice la palabra, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Wow, aquí empieza todo. O sea, en el cómo tratamos a los demás, pero tiene que ver mucho con la fe, porque fíjense que aquí lo dice. ¿Cómo puedes afirmar que tienes fe en nuestro Señor Jesucristo si favorece más a algunos que a los otros? Y a mí me impactó mucho esta parte, porque es verdad, porque está hablando de la fe en el Señor Jesucristo, tienes fe en el Señor Jesucristo, pero favorece más a unas personas o tratas a unas personas de una manera y a otras personas las tratas de otra. Si hacemos lo que dice este pasaje bíblico, ¿verdad? Que es agarrar y dependiendo de, que estoy seguro que, es más, no solo estoy seguro, sé que es así, que muchas veces, si no siempre, juzgamos por lo que vemos. Fíjese, de hecho, en la Biblia lo vemos cuando el profeta fue a ungir al rey David, él no sabía que era David, pasaron primero sus hermanos y todos sus hermanos eran altos, la gran mayoría era alto, corpulento, bien parecido, etcétera. Y él pensó desde el primero hasta el último que vio antes de David que era ese, y Dios le dijo, ese no es. ¿Cuál fue el niño pequeño que estaba cuidando ovejas? Y ahí en ese versículo Dios dice, mira, no te fijes en la apariencia, o sea, tú te fijas en la apariencia, en lo que es, pero yo me fijo en el corazón, dice el Señor. Y muchas veces nos pasa así, muchas veces nos fijamos en la apariencia, en lo que vemos, y no nos damos cuenta de lo que está dentro, porque no lo podemos ver. Pero entonces, ¿qué nos dice el Señor? Si tenemos fe en el Señor Jesucristo, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El que está cerca de ti. Sea de cualquier categoría, sea rico, sea pobre, sea blanco, sea oscuro, sea con pelo amarillo, con pelo negro, con cualquier característica que tenga. Debemos amarlo como a nosotros mismos. Es fácil, lo que pasa es que para nosotros que somos seres humanos, a veces es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque juzgamos por lo que vemos, juzgamos por lo que estamos viendo y no nos damos cuenta. Hay muchos videos que yo he visto algunos cuantos en internet, donde hay gente que le van a ofrecer un trabajo o le ofrecieron un trabajo y le van a hacer la entrevista y le van a hacer la entrevista a varios. Y entonces el que los va a entrevistar, ni siquiera el que los va a entrevistar, el dueño de la empresa, se viste como una persona sin hogar, como una persona pobre, como una persona que vive en la calle, para ver cómo lo tratan. Y de esa manera él va a decidir a quién va a contratar. De hecho, hubo una vez en una iglesia donde invitaron a un pastor que no conocían, ¿ok? Y era un evento grande, era un evento que de hecho era con entradas, etcétera. Y el pastor, como no lo conocían, se vistió de una persona de la calle. Y después cuando entró, él quería ver la reacción de la gente cuando lo veían en la calle. ¿Quiénes? Cuando estaban entrando a la congregación o a la reunión o al evento, oye, veían a esta persona y tenían compasión, quienes lo ignoraban, quienes lo ofendían, quienes buscaban que se fuera de ahí, y luego su prédica fue basada en eso.
Y a veces no nos damos cuenta, pero es así. A veces tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo y creemos de verdad que Él existe, que Él es grandioso y estamos en la reunión alabándolo, adorándolo y cuando salimos de ahí, sí, o al día siguiente, o X, ¿cómo tratamos a las demás personas? Entonces, si tenemos, ¿cómo podemos decir que tenemos fe en el glorioso Señor Jesucristo si a los demás no los tratamos? Eso es una parte del estilo de vida. Si tenemos fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, entonces debemos demostrarlo tratando de imitarlo a Él en todo, incluyendo en lo que nos enseñan estos versos. ¿En cuáles versos? En este y en versos como dice también en Romanos 2:11, que dice Romanos 2:11, dice, pues Dios no muestra favoritismo. Esto se ve mucho en la cuestión de los padres, que los hijos dicen quién es el favorito o quién es el que no es favorito. Y realmente eh, uno como padre, uno sabe que uno los ama a todos. Que hay diferentes tratos, sí, lo hay. Pero uno no es cuestión de que uno tenga un favorito. Amén. Yo sé que yo soy el favorito de mi mamá, pero bueno, no es así. No, bueno, pero de verdad, o sea, Dios no tiene favorito. Dios no tiene favorito. Entonces, Él quiere que nosotros seamos así, que para nosotros, oye, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Con cuidado y con dirección de Él, sí, por supuesto, porque hay gente que viene con maldad. Es verdad, pero eso no quiere decir que vamos a juzgar nada más por la apariencia. Por eso, si tenemos fe en el Señor Jesucristo, vamos a pedirle a Él que nos guíe, que nos ayude a identificar a quién debemos ayudar, a quién debemos qué sé yo, evitar en algunos momentos por X circunstancias, porque sí, porque hay gente mala, pero que seamos guiados por el Señor Jesucristo, que no sea algo que juzguemos nada más por lo que vemos, por las apariencias, como hay gente que es racista y dice, bueno, como esta persona es de una raza específica, entonces no lo voy a tratar porque esa persona es una raza más baja que yo, cosa que no es así, todos somos iguales y aquí Dios lo dice. En Hebreos 10:34, ¿qué dice el Señor? Perdón, Hechos. Hechos 10:34. ¿Qué dice el Señor en Hechos 10:34? Dice, entonces Pedro comenzó a decirles, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Para Dios todos somos iguales. Él nos ama a todos por igual. Y además hay un versículo que dice que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, porque Él nos ama a todos por igual. Él no hace excepción de personas. Jesucristo murió por todos. Jesucristo no murió únicamente por ciertas personas, Él murió por todos. Ahora, que algunos lo aceptamos como Señor y Salvador y recibimos ese regalo y otros no, eso es cierto, pero Él no fue el que hizo acepción de personas. Somos nosotros los que decidimos si lo aceptamos o no. Entonces, así debemos ser nosotros, como es Jesucristo, sin hacer acepción de personas. ¿Qué dice Efesios 4, 30 y 32? Efesios 4, 30 y 30 al 32 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven, con la forma en que viven. Por eso debemos tener una forma de vida en fe en el Señor, que la fe sea nuestro estilo de vida. Y continúo, recuerden que Él los identificó como suyos. ¿Quién? El Espíritu Santo. Dios nos identificó como de Él, le pertenecemos a Él. Y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Fuimos marcados por el Espíritu Santo. Y eso ya es la garantía de que somos salvos. De que el día de la redención, con la marca del Espíritu Santo, vamos a recibir esa salvación porque lo aceptamos a Él como Señor y Salvador. Amén. Dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Si buscamos lo que es el fruto del Espíritu, que eso también está ahí en Efesios, vamos a conseguir cuál es el fruto de la carne. El fruto de la carne es todo eso, calumnia, ira, rabia, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Entonces aquí dice, líbrense de todo eso. Por el contrario, sean amables unos con otros. Aquí no dice sean amables con los que le aman, sean amables con los que son amables con ustedes, o sean amables con los que físicamente les atrae o les parece atractivos. No, dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. Este es un punto bien clave. O sea, si vivimos en fe en Jesucristo,
y tenemos falta de perdón en nuestro corazón, eso una cosa es contraria a la otra. Si vivimos en fe, entonces esa fe nos lleva a perdonar. ¿Y a perdonar a quién? A todos. A perdonar a todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos perdonó a todos. Y Jesucristo nos perdona y nos perdonó todos nuestros pecados, fueran cuales fueran. Uno dirá, bueno, pero es que ya va, pero es que aquel pecado, una cosa es mentir y otra cosa es matar y otra cosa es, qué sé yo, violar, secuestrar. Es verdad, son cosas distintas, pero para Dios son pecados. Para Dios todos son pecados. Además, hay un versículo donde él dice que tanto el homicida como el que habla calumnia, igual son culpables. El que ofende al hermano y el homicida, igual son culpables. Es más, al que ofende al hermano lo llama homicida. Entonces, para Dios, pecado es pecado. Y Él perdonó todos los pecados. Las consecuencias ya es otra cosa, pero pecado es pecado. Entonces, nosotros, teniendo esa fe en Dios, debemos perdonar también. Y eso es un estilo de vida en fe. Un estilo de vida en fe. Entonces, en estos versículos Dios nos enseña parte de ese estilo de vida en fe. Eso es lo que estamos viendo hasta ahora. Y continuamos ahora con Santiago. Santiago 2 del 14 al 17. ¿Qué dice Santiago 2 del 14 al 17? Dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Todo eso es lo que estamos hablando ahorita. O sea, tengo fe en el Señor Jesucristo, ok, lo voy a demostrar con mis acciones, porque nadie va a ver la fe, el tamaño de la fe que yo tengo. Nadie va a ver si yo tengo o no tengo fe en Jesucristo, a no ser de mis acciones. O sea, si mis acciones no muestran que yo tengo fe en Jesucristo, nadie lo va a saber. Y eso es lo que pasa, por eso es que mucha gente se ha apartado de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, muchas veces hemos hecho acepción de personas y muchas veces hemos tratado mal a las personas. Los hemos tratado, los hemos rechazado de tal manera que ellos se sienten rechazados por Dios cuando no es Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros si tenemos fe en Jesucristo y los rechazamos, eso es lo que le estamos diciendo. Le estamos diciendo, mire, yo creo en Jesucristo, Jesucristo es mi Señor y te rechazo. Entonces, es obvio pensar, ah, bueno, es que Dios me está rechazando. Y por eso mucha gente se ha apartado. ¿Eso es lo que quiere Dios? Claro que no. Dios quiere que tengamos una vida de fe una vez más. Entonces, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Decir que tiene fe pero sin demostrarlo. Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le dan alimento y no le dan ropa para que se vista, teniéndolo. Porque Dios lo proveyó. Y si Dios lo proveyó y tú lo tienes y esa persona necesitada está ahí, ¿cómo demuestras la fe en Dios? Bendiciendo a esta persona. ¿Orar es necesario? Claro que sí es necesario. Pero hay que ir un poco más allá. Hay que obrar. Hay que hacer lo que Dios le puso a uno a hacer. ¿Para qué le sirve este tipo de casos? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Y aquí algunos dirán, ¿cómo es eso que la fe no es suficiente? Claro, porque la fe sin obra es muerta. ¿Okay? Entonces, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones. Si no produce buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces, si tenemos fe, sí, yo tengo fe, pero no hago nada, ¿dónde está esa fe? ¿Dónde está la fe? Fíjense, un caso que vi también en esto, bueno, lo he leído hace varias veces ya, de sitios donde no había llovido por mucho tiempo. Y la gente oraba, gente de la iglesia oraba porque lloviera. Y llegó un momento en que se reunieron todos y dijeron, vamos a orar para que llueva. Y vamos a orar para que mañana llueva en el parque. Y oraron, y oraron, y oraron, y oraron. Y al día siguiente se iban a reunir para recibir la lluvia. Y se reunieron y solamente uno llevó paraguas. Solamente, ¿dónde está la fe? O sea, ¿realmente los demás tenían fe? Y oraron con fe. O sea, ¿qué pasó? Hay un caso también en la palabra, que es cuando Pedro estaba preso y la iglesia estaba orando para que saliera. Y estaban orando y orando y orando para que saliera. Y el Señor abrió la cárcel y salieron. Y cuando Pedro llegó, que tocó la puerta, todos se impresionaron. ¿Pero cómo es que estás aquí? ¿Pero cómo es que estás si estabas orando? ¿Dónde está la fe?
O sea, si estabas orando, es obvio esperar que esté ahí. ¿Por qué? Porque estabas orando por eso. Entonces, a veces tenemos la fe, pero no obramos. Y entonces la fe por sí sola no es suficiente. Necesitamos más allá. Entonces, fíjate, solamente tener fe no nos puede salvar. Y eso lo vemos en este versículo, Santiago 2, 19 al 20. Fíjese, todo esto es del capítulo Santiago 2. Santiago 2, 19 al 20 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Dice, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Ok? Qué tontería, dice. Así mismo, qué tontería. Esta es la versión nueva traducción viviente. ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? La manera de recibir la salvación es, por supuesto, tener fe en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue crucificado donde deberíamos estar nosotros, fue crucificado, murió, derramó su sangre con la que nos limpió de pecado, luego fue llevado a la tumba y al tercer día resucitó. Dios lo resucitó a través de su Espíritu Santo y ahora Él está vivo. Entonces, aceptar esto que Jesucristo hizo por nosotros, aceptar que gracias a Él somos salvos, que gracias a Él ya no tenemos que pagar por nuestros pecados porque ya Él pagó. Eso, aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador, nos da la salvación. Entonces tenemos la fe de que es así y lo aceptamos. Es como que yo piense, y esto es bien clarito, o sea, que yo esté deseando que me regalen algo, X, un regalo cualquiera, y de repente venga una caja envuelta y yo tenga fe de que en esa caja está el regalo que estoy esperando. Y el regalo es para mí y me lo están dando. Y yo tengo fe que ese regalo está ahí. Y tengo fe que está ahí y que lo voy a recibir. Y creo que lo voy a recibir, pero nunca lo agarro y lo abro. ¿Qué va a pasar? Entonces está la fe y qué bueno, y resulta que estaba ahí adentro. Pero si nunca lo abro y nunca lo recibo, no lo voy a disfrutar y no lo voy a tener. Entonces, así es la salvación. Dios lo hizo por nosotros y para nosotros, por cada uno. Pero si no aceptamos ese regalo de salvación, nunca lo vamos a tener. Y hago un paréntesis aquí para hacer esta oración de una vez. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si no has aceptado ese regalo, lo único que tienes que hacer es orar y aceptarlo. Porque la palabra de Dios dice también que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón, lo crees de verdad, tienes fe verdadera, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces ahí está la fe y además la confesión. Entonces, lo que tienes que hacer es esto. Lo puedes hacer con tu propia palabra o puedes repetir lo que yo digo. Señor Jesús, te pido perdón por todo pecado. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te doy gracias por pagar por mis pecados en la cruz del Calvario. Y creo que Dios te resucitó al tercer día. Gracias por la salvación. La recibo en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Si lo hiciste con tus palabras, si lo hiciste repitiendo lo que yo te decía por primera vez o pensaste que antes no lo habías hecho y lo volviste a hacer, wow, has pasado de muerte a vida, has recibido lo que por fe creías, que creías que Dios te dio salvación, que creías que la única manera de llegar al Padre es a través de Jesucristo y lo has aceptado como tu Señor y Salvador. Eso te da salvación, ha completado la fe. Amén. Entonces, vemos muchos casos también en la Biblia donde habla de la gente de fe y en varios de estos casos se mencionan ahí en el capítulo Santiago 2, ¿verdad? Que es el que les comenté que estaba leyendo. Entonces, Abraham fue declarado justo por Dios cuando completó la fe con las acciones. Eso que acaban de hacer, los que hicieron por primera vez, eso que nosotros hicimos en algún momento también, que es tener fe de que Jesucristo nos puede salvar, tener fe de que solo a través de Él llegamos al Padre, que cuando partamos de este mundo podemos decir Jesucristo me salvó y entramos a reinar con Jesucristo a la vida eterna, tener fe de que eso es así y aceptarlo, eso es la fe, el completar toda la fe, como el paquete como tal de la fe. Ahí la fe está completa, porque lo creí y obré. No es que por obra soy salvo, no, es que lo acepté, porque eso es todo lo que tengo que hacer. Porque hay quienes creen que por obra soy salvo, entonces, bueno, ¿qué obra tengo que hacer para ser salvo? No, lo único que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, aceptar ese regalo, y ya, eso es todo. Si no lo acepta, obvio que no lo vas a tener.
Pero no es que tienes que hacer algo más para recibir la salvación. Con simplemente recibir ese regalo y aceptarlo, ya tienes la salvación. Ya tenemos la salvación. Y eso hace la fe completa. Ahora, en Santiago 2, del 21 al 24, seguimos en Santiago 2, 21 al 24 dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios, o sea, tuvo fe en Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Porque Abraham tuvo fe, pero hizo lo que tenía que hacer. Y para los que no conocen la historia, los pongo un poquito en contexto, primero le dio este hijo, le dio su hijo Isaac en la vejez, tanto él como su esposa eran ya bastante mayor, y después le dijo, entrégame a tu hijo en sacrificio. En aquella época se hacían los sacrificios de los corderos, ya Jesucristo es nuestro cordero inmolado y ya no lo tenemos que hacer, pero en aquella época se escogían ciertos animales específicos para en sacrificio entregarlo al Señor para perdón de pecado. Y el Señor le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo Isaac. Y no era un bebecito, era un niño, ¿ok? Era un niño y era un niño que conocía lo que era hacer sacrificio. Y Abraham subió con Isaac y dijo, vamos a hacer un sacrificio a Dios. Y después le dijo a todos, quédense aquí, que yo voy con mi hijo y voy a volver. Y el hijo iba con él y decía, bueno, pero ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animal que vas a sacrificar, el cordero? ¿Dónde está? Y Abraham le dijo, Dios va a proveer. Y él iba con fe de que algo iba a hacer Dios, porque Dios ya le había dicho, mira, este hijo que te voy a dar va a ser, wow, va a ser padre de naciones, o sea, te va una cuestión impresionante. Entonces, él lo sabía y él estaba obedeciendo a Dios. Su fe lo llevó a obedecer a Dios. Y en el momento que iba a sacrificar al muchacho, después que lo amarró, hizo todo y ya el muchacho sabía lo que iba a pasar, Dios le dijo, para. Y después proveyó un cordero que fue sacrificado a Dios. Y ahí eso es lo que está hablando este pasaje, que dice, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Amén? Entonces, ¿por qué? Porque Abraham tuvo fe y obedeció a Dios y demostró, completó esa fe. Dios, si yo tengo fe en Dios y Dios me dice que haga esto, por más fuerte que sea, por más difícil que sea, lo voy a hacer. Y ahí la completó. Otro caso, Rahab. Rahab es una mujer que en la Biblia la mencionan como la ramera. Rahab, la ramera, la prostituta. Así es como la mencionan en la Biblia. Y dice, Rahab también actuó en fe y fue declarada justa. En Santiago 2, 25, 26 dice, Santiago 2, 25, 26 dice, Rahab, la prostituta, esa palabra, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones, no por su trabajo, sino por sus acciones, por lo que hizo. ¿Qué hizo? Cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¡Wow! Un cuerpo sin aliento. ¿Qué es un cuerpo sin aliento? Un cuerpo muerto. La fe sin acciones es como un cuerpo sin el aliento de vida. Sin el aliento de vida que le dio al Señor. Eso es un cuerpo inerte, un cuerpo que no hace nada. Y aquí en este caso, Rahab, ¿qué fue lo que hizo? También lo pongo un poquito en contexto. Fueron dos espías enviados porque Israel quería conquistar la nación y de verdad, o sea, el pueblo estaba temeroso, estaban pervertidos, etcétera, y Rahab escondió a los dos espías porque el pueblo los quería matar y ya los escondió muy sabiamente y luego los ayudó a que se escaparan y después y les dijo, cuando vengan y entren al pueblo, porque yo sé que ustedes van a entrar a conquistarlo, o sea, ella sabía que eso iba a pasar, tengan misericordia de mí y protejan a mi familia. Y ellos le dijeron, bueno, pon una marca en la puerta y así sabremos que yo le voy a decir al pueblo que donde vean esa marca no entren. Y ella y su familia quedaron vivos, o sea, no los destruyeron. A todos los demás los destruyeron y conquistaron la nación. Entonces, la fe de Ra y las obras, lo que ella hizo, completó lo que era necesario para que ella demostrara esa fe. Eso es lo que el Señor nos está llamando ahora.
a que realmente nuestra fe en el Señor nos lleve a tratar a los demás como a nosotros mismos, a amar a los demás como a nosotros mismos, a bendecir incluso a los que nos maldicen, a orar por nuestros enemigos, a buscar que, wow, llevar salvación a todo aquel que la necesite, a hablar de la obra redentora de Jesucristo, a orar por el que necesite sanidad, a orar por el que necesite restauración, a mostrarle cuán grande es el amor de Dios, a ayudar si es una persona que necesita comida y tenemos comida, a darle comida. Si es una persona que necesita vestido y tenemos vestido, a darle vestido a esa persona. A eso nos ha llamado Dios. Y eso es tener una vida de fe. Vivir un estilo de vida con fe. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Entonces, debemos evitar que cosas como las finanzas, los sentimientos, los deseos, los anhelos, las necesidades y cosas semejantes a estas regulen nuestra relación con Dios. Más bien, debemos vivir de tal manera que nuestra relación con Dios regule o defina todo lo demás. Lo que son finanzas, sentimientos, deseos, anhelos, todo. Nuestra relación con Él y nuestra fe en Dios regule todo lo demás, regule nuestro trato hacia las personas. Y seamos de bendición y podemos completar esa fe que tenemos en nosotros. Mateo 6, 30, 34. Mateo 6, 30 y 34 nos dice esto de otra manera. Nos dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, tengan fe que cuidará de ustedes. Tengan fe, estén seguros que cuidará de nosotros. ¿Por qué tienen tan poca fe? Dice la palabra. Así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no tienen fe. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Repito, busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevemos una vida justa. Y Él nos dará todo lo que necesitamos. Amén. Así que no se preocupen por el mañana o no nos preocupemos por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y fíjense que la palabra preocuparse está compuesta por dos palabras. El prefijo pre y ocuparse es como lo que viene antes o los pasos que hacemos antes de ocuparnos en algo. ¿Para qué nos vamos a preocupar? Si más o menos el 90%, creo que hasta más, de las preocupaciones no se cumple, o sea, de lo que nos preocupamos no se cumple. Entonces vamos a ocuparnos cada día por lo que nos tenemos que ocupar. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, nuestra fe nos debe llevar a dar pasos de fe. Como hizo Pedro cuando salió del barco, ¿verdad? O de la barca, que Dios le dijo, ven, y él salió y caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque dio el paso de fe. Y una vez más les digo que tengo tiempo que no se lo decía, como decía mi esposa. Uno da el paso y Dios pone el piso. ¿Amén? Entonces, así. Entonces, en un mensaje anterior mencionamos, hace varios mensajes, que las señales siguen a los que tienen fe. Que lo contrario no es cierto, que no es que los que tienen fe sigan las señales, o sea, algo así como dame una señal, Señor, y entonces voy a seguir esa señal. No, es yo tengo fe, yo voy a obrar según la fe y las señales se van a manifestar. ¿Qué es esto? Esto es que si tenemos fe y obramos, entonces veremos las señales sobrenaturales de Dios. Si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a ver lo sobrenatural de Dios. Cuando completamos la fe en lo natural con las obras, Dios hace lo sobrenatural. Pero necesitamos completar esa fe dando el paso. Hebreos 11:6 dice, y ya estoy terminando, Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad, Samuel? Sí. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe, que Dios existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Entonces, nuestra fe, si deseamos acercarnos a Dios,
debemos acercarnos creyendo que Él existe, ¿verdad? Y que además Él recompensa como Él quiere hacerlo. Eso debemos hacerlo, presentarnos ante Dios, porque imagínense llegar ante Dios y bueno, voy a llegar, pero antes que Dios, si no creo que existe. No, hay que creer que Él existe, pero además que creer que Él existe, creer que Él va a galardonarme, que Él va a bendecirme. Amén. En Hebreos 11 se mencionan algunos héroes de la fe. En este mismo que leímos ahorita, Hebreos 11:6, y además en Hebreos 11 es donde está el concepto de la fe, que lo vimos antes. También en ese capítulo se mencionan algunos héroes de la fe, entre ellos Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Ya ahorita vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. No, mentira. Nada más los menciono porque son muchos. Y en el capítulo 11 habla de ellos. Y estos son del Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos de ellos, o la gran mayoría. Ahora, en el Nuevo Testamento también vemos hombres de fe. ¿Como quién? Como Pedro, que lo mencionamos ahorita. Como Pablo también, Pablo, una persona de fe, como Timoteo, Marcos, Mateo, la mujer de flujo de sangre, el ciego Bartimeo y muchos más, hombres de fe. ¿Y qué es lo común que vemos en esos hombres por los cuales nos damos cuenta que son hombres de fe? Que tenían fe, hicieron algo y recibieron lo que estaban esperando. Tenían fe, hicieron algo, completaron la fe y recibieron lo que estaban esperando, lo que creían que iba a llegar. Entonces, eso es lo que es tener un estilo de fe, un estilo de vida de fe. ¿Ok? Si vivimos en fe como estilo de vida, lo sobrenatural de Dios será natural para nosotros. Entonces, estamos o queremos estar en la lista de esos héroes de fe, ¿ok? Actualmente. Queremos que el Señor diga, wow, aquí están los hombres de fe. Aquí está Fernando, aquí está Claudette, Daniela, Samuel, Gabriela, aquí estás tú, no sé cómo te llames. Aquí estás tú, Cecilia, aquí estás tú, qué sé yo, María, Pedro, Juan. Aquí estás tú en esta lista de fe. ¿Por qué? Porque fuiste una persona de fe. Fuiste una persona de fe y además obraste creyendo que el Señor te iba a dar. Y eso completó la fe. Completo es como completar el ciclo y se produce lo que tiene que. ¿Qué es lo que se produce? Como vimos ahorita. Si vivimos en fe como estilo de vida, o sea, si la fe es un estilo de vida para nosotros, entonces cuando obremos con esa fe que tenemos en lo natural, Dios va a producir lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? Los milagros, cosas que no nos esperamos. Pero debemos dar esos pasos de fe. Y si damos el paso de fe y por algún motivo en ese momento no lo recibimos, debemos seguir confiando de que lo vamos a recibir, porque es en el momento perfecto de Dios. A lo mejor en ese momento no estamos listos. Y es como siempre he oído y se los comento ahorita, es de repente que venga aunque bueno, que ya había un caso, ya había un caso. Bueno, vamos a ponerlo más pequeño, un bebé de un año. Un bebé de un año que, vamos a darle el carro al bebé de un año. ¿Cómo va a manejar el bebé de un año? No puede, no puede. Y le digo que vi un caso porque vi un video, no sé qué tan cierto será, de un niño de 4 años manejando y manejando bien. ¿Ok? No sé qué tan cierto sea realmente. Si quieren lo pueden buscar y pueden comentarlo. O sea, no estoy diciendo aquí que sea cierto, que es posible, puede ser, pero todo tiene su momento. Todo tiene realmente el momento específico para ser dado. Necesitamos tener fe primero que nada. Necesitamos obrar creyendo esta fe y Dios se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer. Necesitamos hacer lo natural para que Dios haga lo sobrenatural, para que Dios se manifieste sobrenaturalmente. Y el Espíritu Santo está ahí ya. No sé si lo vimos en el mensaje anterior, probablemente, pero hay muchas promesas que Dios nos dejó. Y esas promesas debemos creerlas con fe. Y una es que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una promesa que el Señor me ha estado dando vuelta, o me la ha estado mostrando, mejor dicho, en toda esta semana, y creo que hasta un poquito antes, y es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así hay promesas que cuando la leemos en la palabra de Dios, si creemos que Dios tiene promesas, es más, si tenemos fe de que hay promesas de Dios para mí y las leemos en la palabra de Dios, ok, vamos a orarlas, vamos a declararlas y vamos a hacer lo que Dios nos diga que tenemos que hacer para ver esas promesas hechas realidad en nuestra vida. Eso es tener un estilo de vida de fe.
Vamos a obrar demostrando que tenemos fe en Jesucristo, tratando al prójimo como a nosotros mismos, amando al prójimo como a nosotros mismos, bendiciendo a toda persona, buscando que Jesucristo se refleje en nosotros. Amén. Entonces, eso es lo que yo creo que Dios quiere que oigamos hoy, ¿verdad? Y que lo pongamos en práctica de aquí en adelante. Amén. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por esa medida de fe que tú has puesto en nosotros, porque has puesto una medida de fe en cada uno de nosotros. Así que todos tenemos fe, Señor. Ayúdanos, Señor, a completar esa fe con las obras que tengamos que hacer, siendo obedientes a ti, Señor, mostrando que realmente tenemos fe en el grandioso Jesucristo, que nos dio salvación y vida eterna, amando al prójimo como a nosotros mismos, amando a Dios sobre todas las cosas, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia y ver cómo todo lo demás es añadido, Señor. Ayúdanos, Señor, a que así sea, Señor, pero que sea para tu gloria, para alabanza y honra de tu nombre y conforme a tu voluntad. Que cumplamos ese llamado para el cual tú nos has dado, que cumplamos el propósito para el cual tú nos pusiste en esta tierra, Señor, creyendo así que tenemos un propósito, Señor, con fe, obrando, obedeciéndote a ti, Dios Santo y Eterno. Declaro que comienza un nuevo tiempo en nuestras vidas, un tiempo, Señor, donde vamos a cumplir ese propósito, Señor, un tiempo donde vamos a comenzar o a continuar y mejorar un estilo de vida de fe en cada uno de nosotros, Señor, un estilo de vida de fe, donde vamos a demostrar que tenemos fe en el gran yo soy, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que todas sus promesas se hacen realidad en nuestras vidas, porque Cristo murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, dándonos salvación, vida eterna y todo lo demás, todo lo demás. Y vamos a buscar primeramente el reino de Dios y tu justicia, y todo lo demás será añadido, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que ha comenzado hoy, Señor. Por lo que tú has comenzado hoy en nuestras vidas, Señor. Gracias porque vamos a ver tu gloria en cada área de nuestras vidas, en la área económica, salud, financiera, en toda área de nuestras vidas. Vamos a ver tu gloria porque tenemos fe de que eso es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te amamos, Dios, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, y recibimos todo lo que viene de ti hoy para nuestras vidas, Señor. Echamos fuera todo lo contrario a ti, Señor. Echamos fuera toda mentira, Señor. Enmudecemos toda voz mentirosa, Señor. Y declaramos que oímos tu voz únicamente y que vamos a ver tu gloria en esta semana, Señor. Y de aquí en adelante en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente en esta semana y de aquí en adelante. Que puedas caminar en fe, dando pasos firmes y viendo cómo tú haces lo natural o hacemos lo natural y el Señor hace lo sobrenatural. Hace descender todo eso que ya Él tiene para ti. Muchas bendiciones. Una vez más, de verdad, qué bueno que te diste este tiempo para recibir la palabra de Dios. Dale like, compártelo porque hay más personas que necesitan recibir esta palabra. Hay más personas que necesitan recibir esto que el Señor les dice, que vivan un estilo de fe. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti siempre. Tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y declaro que tendrás una semana bendecida, o el resto del día bendecido, en tu entrada, en tu salida y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.